¡Arcabucero! ¡Suelo! ¡Castellanos! ¡Atacar! ¡Acabad con estos bastardos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Exterminad a estas bestias! ¡No dejéis que huyan! A partir de 1517, que es cuando Lutero fija sus 90 y tantas tesis, con una serie de errores verdaderamente garrafales, que, por ejemplo, nada más voy a mencionar uno, sobre todo uno que a mí me duele particularmente, y es la enorme diferencia que existió entre la conquista de México, la evangelización de México, por los frailes católicos que trajo Cortés y por todos los que mandó la corona española durante 3 siglos, mientras le fue posible, en comparación a lo que hicieron los protestantes, ingleses, franceses, holandeses y de otras naciones también de menor importancia, con las tribus norteamericanas. Las masacraron a todas, dejando por ahí unos cuantos ejemplares que hoy viven en Indian Reservation y que a los historiadores más honestos e inteligentes de la Unión Americana los ha llevado a reconocer el genocidio, que en nombre de Cristo, en nombre de la religión protestante que ellos trajeron, sobre todo los ingleses, aunque también en muchas regiones de los franceses, en el este de Canadá, por ejemplo, en el oeste de Canadá, a diferencia del este, en donde están los quebecois, que eran católicos, pero que tampoco fueron capaces de considerar a las tribus autóctonas como sus hermanos. ¿Por qué? Porque la religión que trajeron no era la verdadera religión de Cristo, no era la verdadera iglesia de Cristo. La que trajeron a este continente fue una deformación calvinista, una deformación luterana, una deformación de Zwinglio, una deformación de todos los que se rebelaron contra la legítima autoridad. ¿Seguro? Yeah, sure. Así que vamos a ver qué pasa. Solicitamos que reconozcáis a la Iglesia y al Papa como legisladores del universo. Y a la vez que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras. Si no queremos, Capitán, si no, os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. mana chairi tukui kai halpatan wahap ikapuspa kasaiku imanan alin kausai manchuras kankichis. ¿Qué queréis de nosotros? Impuestos. Holgeta Munanku. Todo indio mayor de 14 años tendrá que llenar un cascabel. Tukui no ganchis. Shun katawai guatamanta pataman. Untachinanchis tian. Vamos. ¿Qué es esto? Mana, ¿entendí hecho? ¿Te crees que soy tonto? ¿Me quieres engañar o qué? Aquí no hay más que arena. No gaigo mana, ¿entendí cucho? ¡Que me hables en cristiano, que no te entiendo! Kaipi más cancho ni matapis. ¡Eso es arena! No gaigo más que... ¡Podadle!
Vamos, sigue. No hay suficiente. Mucha arena. Venga, llevároslo. A podar. Tú, vamos. Respecto al asunto de lo que tiene que ver con el genocidio protestante de los indígenas. Obviamente, debemos entender que suponer que los protestantes vinieron al Nuevo Mundo a matar indígenas es lo mismo que caer en el error de que los católicos romanos que vinieron a acabar con los indígenas de mi país, por ejemplo, República Dominicana, donde todos los indígenas fueron exterminados. Fue diferente el caso a los países de México y de Centroamérica y Sudamérica, pero en el Caribe los taínos fueron exterminados, totalmente exterminados, se extinguieron, cero, no hay uno solo, no existe, y todos asesinados de una forma vil y cruel. Pero por supuesto que yo no puedo juzgar al católico que mataba indígenas en mi país y suponer que todos los católicos eran así, porque el que hacía eso no era católico, simplemente era un conquistador como tal, que nació en un país católico, tenía el ribete como tal de católico, pero como católico practicante no lo era. Y lo mismo pasa dentro de lo que es las tierras de Norteamérica, cuando grupos que vinieron al país comenzaron a colonizar con fines comerciales. Sin embargo, es sorprendente que dentro de la experiencia de la conquista de Norteamérica hubieron 3 casos importantes en los que los colonos le compraron la tierra a los indígenas y los trataban como iguales, que fue el caso de la fundación de Pensilvania, fundada por los cuáqueros, quienes trataban a los indígenas como iguales y les compraron la tierra. Fue el caso de Rhode Island, cuando el fundador de Rhode Island, que era teólogo, le compró la tierra a los indígenas. Y también fue el caso de otras zonas en particular dentro de lo que era Nueva Inglaterra, donde a los indígenas se les daba el mismo valor y el testimonio de un indígena tenía el mismo respeto que el de un colono. O sea, eso es algo que hay que tenerlo claro. No podemos parcelizar la historia con fines ideológicos, porque eso es hacer una lectura maniquea de la historia y cometer el error que usted dijo al principio. Buscar verdades que no son más que relativas, porque dependen de la opinión del individuo y no de los hechos fácticos como tal. Cuando ignoró, en ese caso, en su explicación, los ejemplos de Pensilvania, de Rhode Island y de otras colonias que fueron fundadas comprándole la tierra a los indígenas y considerándolos como igual, usted cometió el error que adjudicó a mi persona.